como para de alguna manera enfocarnos lo que el Espíritu te marca, las necesidades, algunas de las necesidades que ya conocemos y que han sido planteadas, y entregarle principalmente este tiempo a Él, entregarle este tiempo que es para Él, aunque Él después nos hable y nos bendiga. Inicialmente nosotros queremos juntarnos todos juntos para rendirle culto a Él, así que sea un tiempo para Él, para su gloria. Y bueno, es lo que el Espíritu te marque, Roberto. Bueno, muy bien, querido. Querido Señor, te amamos, te agradecemos por este día, te agradecemos por cada circunstancia también por la que estamos atravesando. Sentimos el dolor de nuestros hermanos que están pasando momentos de prueba, momentos difíciles, Señor. A veces nos encontramos en una posición y somos impotentes para poder llevar una solución rápida, pero sabemos que podemos confiar en vos, Señor. Sabemos que tú no nos desamparas, que tú estás siempre al cuidado de nosotros, que permites que algunas circunstancias se den en nuestras vidas para nuestra edificación. Sabemos también, Señor, que es un momento difícil que no nos permite estar físicamente juntos, pero podemos levantar un altar de oración y de adoración, Señor, a través de este video, Señor, y poder elevar nuestras peticiones y lograr que todos nosotros podamos estar en comunión adorándote, bendiciéndote por cada circunstancia por la que estamos atravesando. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano de poder esté recorriendo nuestros corazones, ministrándonos en este tiempo, Señor, y dándote gracias por todo. Rogamos principalmente por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, pruebas muy duras, Señor. Recuerdo a Mari Cárdenas, a Marita Andrada, también a Mirta Righetti, también a otros hermanos que están con COVID, Señor, y también por Natalia Andrada, que está pasando este problema con la filtración de agua en su techo, Señor, que ya viene desde hace mucho, y por todos y cada una de las circunstancias por las que están atravesando nuestros hermanos, pedimos, oramos y clamamos a ti, Señor, y te damos gracias nuevamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Roberto. Les voy a compartir. Hoy ya el Espíritu Santo yo creo que no predicaría, porque fue hablando a través de cada uno de ustedes, pero les voy a compartir primero un tiempo para que podamos cantar todos, para que podamos alabar al Señor y para que le demos toda la gloria a Él. Hoy cuando uno los voy escuchando, veo cómo todo está como de alguna manera conectado y me sorprende. Así que les voy a compartir este tiempo para que podamos tener este tiempo de alabanza juntos. Tiempo de alabanza, de cantarla al Señor todos juntos,
Señor, yo te doy gracias, Señor, por este día, te doy gracias por este tiempo, Señor, porque estás obrando en cada uno de nosotros, porque estás llevando adelante tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos, y a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, tenemos esa confianza de que estás ahí con cada uno, acompañándonos, y que llevas también esa carga, Señor, con nosotros. No nos dejás solos en el momento de la prueba, no nos abandonás en ningún momento, sino que nos acompañás ahí en ese momento, y esperamos en vos, y eso nos trae esas nuevas fuerzas que nos das en cada tiempo, Señor. Cuando las necesitamos, ahí estás vos proveyendo para toda necesidad, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. En nombre de Jesús. Amén. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios.
Amén, amén, Señor. Amén, Señor. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va en crecimiento y avanza. No te detengas, ven, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Porque Él es digno de recibir todo el honor. Porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. Porque Él es digno de recibir todo el honor. Porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va en crecimiento y avanza. No te detengas, ven, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Porque Él es digno de recibir todo el honor. Porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. Porque Él es digno de recibir todo el honor. Porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Proclamamos, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos rescataste, porque nos diste vida, Señor. Una vertiente de alabanza va hacia tu trono, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestro corazón. Dándote gracias, Señor, por ese sacrificio, por esa entrega, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Algo que el Señor me decía es que Él, hablando un poco de lo que hablamos hoy a la mañana y lo que vamos a hablar un ratito después, que el Señor nos hizo libres. Cantamos que nos hizo libres para amarlo. Y nos hizo libres de la queja. No nos hizo libres, Él nos liberó de la queja. Entonces tenemos eso con nosotros. Él ya nos hizo libres. A ver. Ale, no sé si podrías orar por lo que vamos a compartir. ¿Quién va a dar la palabra? Me toca a mí, hoy me toca a mí. Ah, bueno. ¿Querés adelantarme algo o simplemente oro en general? Como quieras vos. No, orá para que yo pueda expresar, ¿no? ¿Cómo no? La carga que el Señor puso y que lo ¿Cómo haga no? conforme a su voluntad y no la mía. Amén. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, por cada hermano que ha podido concurrir y aún por los que, además por la situación climática, el corte de luz y los problemas, quieren estar pero no pueden. Señor, los bendecimos de acá, Señor, y que vaya una doble porción de tu Espíritu Santo a aquellos que no han podido estar acá en esta reunión, Señor. Gracias por este encuentro, gracias por el amor de cada hermano, Señor. Y ahora, Padre, especialmente te pido que toques el corazón, el alma, el espíritu de Germán, Señor, para que él realmente hable lo que tú le pongas en su corazón. Yo sé que él tiene un amor muy especial por ti, Señor, tiene una pasión muy especial por Cristo, Señor, y que la podamos ver reflejada en estas palabras, Señor, que él nos va a decir directamente desde tu corazón, desde tu Espíritu Santo. Gracias por este encuentro nuevamente y que todo sea para tu gloria. Amén, Señor. Amén, Ale, muchas gracias. Bueno, la carga un poco para hoy que el Señor me había puesto. Después el Señor me dio unos versículos y bueno, ahí es donde tuve que decir, bueno, Señor, ¿por qué? Y después lo desarrollé, pero la carga inicial, como la primera, bueno, hace 2 domingos el Señor me puso de comenzar el año con fe. Hoy el Señor me habló, o me venía hablando de comenzar el año con gratitud, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos para comenzar este año, este 2022, que recién arranque y ya pasaron tantas cosas, es tener gratitud. Pero el Señor me llevó en esta búsqueda de cómo transmitirlo, de qué es lo que Él quería hablar, me llevó a Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. No sé si alguien lo quiere leer, porque no tengo tanto, hoy no tenemos tantos versículos para leer, así que si alguien quiere leer para que no sea tanto de Germán, me gustaría que alguien pueda compartirnoslo, la historia de los 10 leprosos que son limpiados. Ahí en Lucas 17, 11 al 19. ¿Lo leo, Germán? Dale, Mirta, dale. Sí, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en la tierra y sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, muchas gracias, Mirta. Bueno, ese es el encuentro de Jesús con estos 10 leprosos, ¿no?
Entonces, en los primeros 2 versículos, ¿no? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces, bueno, acá tenemos que Jesús salía de Galilea y se dirigía a Jerusalén, donde finalmente sería crucificado, ese último viaje a Jerusalén. Y en ese camino entre Galilea y Samaria, entra a una aldea y salen al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora vamos a pensar un poco también en qué era la condición de alguien leproso, ¿no? Alguien leproso era alguien socialmente marginado. Y podemos leer acá, yo lo voy a leer brevemente, en la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, porque me pareció bueno el lenguaje. En Levítico, capítulo 13, del 45 al 46, dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel, muchas versiones dicen lepra, pero la palabra puede ser para más enfermedades, deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar, o otras dicen descubierto. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Esto es lo que decía la ley ahí en Levítico para los que tenían lepra o enfermedades graves de la piel. En resumen, no eran personas que tenían que rasgar su ropa, otras versiones dicen andaban en harapos, ¿no? Dejar su cabello sin peinar, o en otros dicen descubierto, o sea, el hecho de estar desalineado. Tener la boca cubierta, o sea, no con la mano, sino seguramente tener algo que les cubra la mitad de la cara. Cualquier coincidencia, tenían que tener la boca cubierta. Gritar impuro, ¿no? Para anunciarlo a los demás, para que los demás sepan su condición, por si a la vista ya todavía no les alcanzaba. Eran ceremonialmente impuros, los que los restringía de un montón de cuestiones, y debían vivir aislados, es decir, fuera de campamento, en ese momento del campamento, pero de la aldea, del pueblo, de la ciudad, de lo que fuera, tenía que estar afuera. Entonces, no, esto eran las personas, estos 10 leprosos que salieron al encuentro de Jesús, que andaban ellos 10, calculo, porque para no estar totalmente en soledad, sino que se encontraban con otros leprosos, calculo que caminarían juntos. Hay varios, ¿no?, encuentros en la Biblia que hay más de un leproso caminando con otro. Y esto era la condición de los hombres que salieron al encuentro de Jesús, que se pararon de lejos, ¿no? Que no le separaron de lejos. Y en el capítulo 13, el versículo 13 dice: alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos, acá podemos ver que la intención que tenían, ellos se acercaron a Jesús, no eran pasivos, no esperaban a ver si de repente algo les caía de algún lado, sino que cuando vieron a Jesús se acercaron, buscaban la posibilidad y no la dejaron pasar, estuvieron atentos. Y dicen: Jesús, Maestro, ¿no? Reconocen la autoridad de Jesús cuando ellos se dirigen hacia Él. También, ¿no?, que con esta distancia por su condición. Y le piden misericordia. Una oración sencilla, pero poderosa también. Es evidente que había una necesidad, ¿no?, en estos hombres leprosos, pero también quiero resaltar que había un profundo dolor, porque eran discriminados por esta condición que los limitaba, ¿no?, como dijimos recién, de una manera incalculable. Sus vidas habrán sido como una vida cualquiera, normal, hasta que, no lo sabemos, en realidad no lo podemos saber, pero hasta que un día apareció esta enfermedad y le cambió la vida totalmente. De repente tuvieron que dejar todo lo que tenían y tuvieron que apartarse, tuvieron que irse, tuvieron que aislarse fuera del campamento con todas estas condiciones que antes leímos. Estaban apartados, estaban en soledad. Y notemos esto, ¿no?, que esta misma enfermedad los hace que se paran de lejos. Había una separación entre Jesús y ellos, no podían acercarse, había algo que los distanciaba. Este motivo claro los hacía mantener distancia, no podían o no debían acercarse. Esto es algo que vamos a volver después, pero también llamó mi atención para el tema. Entonces cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Acá Jesús suelta la palabra, ellos responden con fe y sucede el milagro. Hablamos de la fe y también vamos a hablar del Espíritu Santo hoy en base a la gratitud, porque van de la mano. Y lo llamativo de esta fe, que a mí me quedó, es que ninguno repreguntó nada, ninguno tuvo un cuestionamiento ante la orden del maestro. No hubo dudas, no hubo argumentaciones. ¿No? ¿Cuántas veces nuestra necesidad de tener el control, de querer saber cómo, cuándo, dónde va a pasar, de qué manera, nos lleva a cuestionar y a intentar racionalizar o razonar lo que muchas veces no es necesario hacer? Y eso nos termina apagando la fe. Jesús no le dijo, son sanos, o serán sanos. Les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Entonces yo creo que al leproso se le podría haber juntado, si lo hubiese razonado, hubiese, bueno, pero Jesús, pará, yo todavía tengo lepra. O hubiese podido hacer un montón de preguntas o cuestionamientos. ¿Estás seguro, Jesús? Fíjate que, ¿cómo, de qué manera, si yo voy y no pasa, o cuándo voy, en cuánto tiempo tengo que llegar? No sé. O sea, cuando uno lo empieza a racionalizar, se le ocurren un montón de preguntas que uno podría haberle hecho a Jesús en ese momento. Bueno, vayan y muéstrense, mostraos a los sacerdotes. Si bien está el contexto y yo después lo voy a traer, digo, estaba, ¿no?, también esta cuestión, ¿cuántas veces nosotros repreguntamos, no queremos, vamos ese paso más de racionalización que nos termina apagando la fe? Porque los leprosos partieron de la presencia de Jesús con fe y con lepra, y se fueron. Y mientras iban, fueron limpiados. Y muchas veces queremos que todo acontezca ya. Muchas veces queremos que ya cambie. Muchas veces queremos que ya... Pero el Señor, si el Señor te da una palabra, no dudes. Obedece y agradece. Confiemos en esa palabra que nos da el Señor. No dudemos. A veces nos juega la ansiedad, y estos muchachos tenían un buen motivo para estar ansiosos, pero no le preguntemos cuando el Señor nos da una palabra, sino creámosla con fe y obremos conforme. ¿Y por qué Jesús los manda a los sacerdotes? ¿No? Porque todavía estaba la ley, y la ley era clara en cuanto al tema. Acá les voy a leer yo también, porque es medio largo, la parte de Levítico, capítulo 14, voy a leer del 1 al 20, y después voy a saltarme al 32 al final para hacer una excepción, lo voy a resumir un poco, en cuanto a, ¿qué decía, no, el Señor en la ley en cuanto a aquellos que tenían esta enfermedad? El Señor les dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea, o lepra. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo de escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo de escarlata y la rama de hisopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificada la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Y así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día, nuevamente, deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas barbas y cejas. Deberán lavar su ropa, bañarse con agua y entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de granos de 6 litros de harina selecta, humedecida de aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada, junto con las ofrendas, ante el Señor a la entrada del tabernáculo.
El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa, y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda de pecado, la ofrenda por la culpa pertenece al sacerdote, es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y le untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco el aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho en el aceite que tiene la palma y rociará un poco de aceite 7 veces ante el Señor. A continuación, untará un poco de aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza de que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego, el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto a la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente limpio. Hay unos versículos después que muestran la versión un poco más económica para el que no podía traer todas estas ofrendas requeridas, y al final dice: estas son las instrucciones para la purificación de los que han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Entonces Jesús nos manda a cumplir con esto, y es muy interesante, no voy a hacer ahora, pero utilicé este paralelo entre cómo eran purificados los que eran sanados y el mismo hecho de la purificación de los sacerdotes, ¿no? El hecho de la sangre y el aceite, de ser rociado, de tener ese aceite en la cabeza, en el lóbulo, en la oreja, de lo que se escucha, en la mano de lo que se habla, y en el dedo gordo de dónde se va. ¿No? Todas estas cuestiones que una persona que quedaba sana era gracias al Señor y todo lo que después vivía para Él de alguna manera. Y Jesús los manda a cumplir con esto, por eso los manda con los sacerdotes, que los manda con lepra y son curados mientras van. Entonces, mientras van y son curados, entonces, dice la palabra ahí, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Uno volvió. Este es el primer desafío que quiero plantearnos en este año que comienza. Tomémonos el tiempo para agradecer. Porque esto es una actitud que tenemos que tener y que vamos a ver también el fruto de esta actitud en nuestra vida. Entonces, tomémonos el tiempo, porque a veces nos pasan un montón de cosas buenas, un montón de la mano de Dios se mueve en nuestra vida, pero no nos tomamos el tiempo, un tiempo para agradecer. Y este hombre, que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y yo, volviendo un poco a todo lo que mencionamos recién sobre los leprosos y cómo era la lepra, de alguna manera que los hacía tomar distancia de Jesús, también pienso en una especie de lepra espiritual, ¿no? Es decir, el pecado que nos separa también de Dios. Y así ver la situación de cómo vivía un leproso, de cómo estaba, no dejó de pesar también cuando todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Éramos enemigos de Dios, hijos de ira, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Efesios 2, pero hay un montón de citas más. Entonces, ¿y cuántas personas más se encuentran confundidas, perdidas, desnudas, ciegas, sordas, desesperadas, en este estado de esta lepra espiritual que los mantiene alejados de Dios por el pecado mismo? Entonces, mantengamos una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios hizo y hace cada día en nuestra vida y a través de ella, ¿no? Entonces, el primer desafío que quiero como esbozar, traer para este año es ser conscientes de todo lo que hizo el Señor cada día, como este hombre que volvió gritando en voz de cuello, porque él pudo ver
de qué había sido liberado. Entonces tengamos esa revelación de qué fuimos liberados. Cantábamos hoy, ¿no? Él nos hizo libres para amarlo, para adorarlo, para levantar las manos. Entonces digo, tengamos esa revelación y demos gracias, tomémonos el tiempo de ser agradecidos. Continúa el capítulo, ¿cómo lo tengo el capítulo? El versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Acá es donde la gratitud y la adoración se unieron, ¿no? Se postró rostro en tierra a sus pies, en adoración, en reconocimiento de quién era Dios y de quién era Él, ¿no? Identificándose casi con el polvo y dándole gracias a Dios por la obra que había hecho. Había cambiado su vida de vuelta. Había cambiado su vida porque él estaba aislado, solo, discriminado en harapos, con la cabeza, con la boca tapada, digamos, andaba socialmente estigmatizado y Dios le había devuelto todo eso que había perdido. Y más que nada lo había sanado. Entonces esto, la gratitud como parte de nuestra adoración. Y así como la adoración no es solamente cantar canciones en reuniones, sino que es una vida que agrada al Padre, una vida de adoración, así también tiene que ser la gratitud en nuestra vida. No solamente dar gracias en las reuniones o cuando el Señor nos responde a alguna necesidad que tenemos, sino que somos llamados a agradecer continuamente. Y esto no es fácil. Hoy hablábamos de las dificultades que atravesamos individualmente y como congregación, ¿no? Cuántos hermanos con dificultades, y somos llamados a tener una vida de agradecimiento. Dice en 1 Tesalonicenses, ¿no? Del 5, capítulo 5, 18 al 22. Dice, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Continúa, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pues dar gracias en todo, y acá necesitamos fe para poder dar gracias por todo, como hablábamos hoy también, necesitamos fe, renovar nuestro entendimiento y al Espíritu Santo, ahí con nosotros todo el tiempo para agradecer por todo, sí o sí, porque si no, no vamos a poder, estas situaciones que son difíciles, porque dar gracias por situaciones placenteras, por oraciones respondidas, cuando todo sale bien, es fácil, pero el problema es cuando las situaciones no salen como uno quisiera, cuando uno se ve en dificultades, se ven pruebas, se ven aprietos, y uno dice, tenemos que ver esas situaciones con fe, con discernimiento, tenemos que vivir en fe para poder dar gracias, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo, llenándonos también de fe y revelándonos y guiándonos a toda verdad en esos momentos tan difíciles. Si no mantenemos una actitud de gratitud enfocada en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y especialmente sobre cada una de nuestras vidas, rápidamente vamos a caer en los vicios del viejo hombre. Y es muy fácil, más en esta cultura. Yo no sé si en otras culturas es tan notoria la queja como en Argentina, pero en esta cultura ya automáticamente se mete la queja en cada hueco que nosotros le demos, la queja, la murmuración, la crítica, en un mal sentido, ¿no? Y en un mal uso de la misma. Entonces, y vamos generando un ambiente de falta de agradecimiento que apaga la fe y que apaga el Espíritu Santo. Entonces lo que decimos, muchas veces hablamos sin pensar lo que decimos, muchas veces hablamos casi de una manera automática, porque tiene un ejercicio pensar cada cosa que uno va a decir, pero lo que estamos diciendo edifica, es realmente de edificación al hermano, a la persona que nos está escuchando. Está bien abrir el corazón con algún hermano crecido, con algún hermano cercano, porque a veces es necesario hablar de ciertos temas para poder sanarlos, para poder renunciar, para poder ser orientado, pero ¿cómo estoy hablando yo todo el tiempo? ¿Predomina la queja o predomina la gratitud? Y a veces es también cómo nos expresamos sobre un mismo tema, ¿no? Y no pude dejar de pensar, ¿no? En el libro de Jesucristo es el Señor, de Jorge Mitián, que él habla de estos dos lenguajes,
sin profundizar mucho yo acá, pero habla de la queja y de la alabanza, ¿no? Estos dos lenguajes que hay, la queja y la alabanza, y mencionando también la quejabanza. Tengamos cuidado con la quejabanza, porque muchas veces hacemos a una queja, la disfrazamos de espiritualidad, lo ponemos en un contexto espiritual, pero sigue siendo una queja, sigue siendo una crítica, sigue siendo una murmuración. Entonces, ojo con espiritualizar algunas cuestiones, porque terminamos dañándonos a nosotros mismos y a quien nos escucha. Entonces, bueno, reflexionemos sobre lo que hablamos, porque eso es lo que abunda en nuestro corazón. Y Dios quiere que seamos agradecidos. Y ser agradecidos también va a cambiar esa atmósfera espiritual, por decirlo de alguna manera. Va a cambiar a vos, a uno, lo que uno habla, lo que uno declara, lo que uno va diciendo con la palabra, y también va a cambiar el oído del otro, va a cambiar esa relación. Las personas van a empezar a escuchar otra cosa diferente. Primera de Corintios 15, 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos, bueno, agradecimiento. Este año, comenzarlo, a proyectarlo, revisar nuestra vida de gratitud. En el versículo 17, Jesús le responde y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces seamos como el que volvió, ¿no? Este desafío, seamos como el que volvió y no como los otros 9 que continuaron sus vidas. Claro que uno puede, no, yo intenté de alguna manera meterme, no pude, pero bueno, intenté empatizar de alguna manera con estos 9, con estos 10, pero con los 9 que no volvieron, hombres que fueron a ver al sacerdote. ¿Pero por qué? Porque ese era recién el primer paso para volver a ser ceremonialmente puro y que termine todo ese tormento. Entonces, nos podemos ahí imaginar un poco la ansiedad que habrán tenido esos 10 hombres de que de repente Jesús les diga: vayan a ver al sacerdote, y ya está, esto es el comienzo de una nueva vida, vamos a ir a ver al sacerdote, y después de ahí eran los 7 días más, y estar afuera de la casa, y rasurarse, y bañarse, y después volver y conseguir las cosas para llevar, y recién ahí, una semana más, 8 días después, volver a comenzar una vida nueva, siendo ceremonialmente puro y no teniendo que andar en ese estado que la lepra lo llevaba. Recién ahí podían volver al campamento después de esos 8 días. ¿No? ¿Y cuánto habrán estado esperando ese momento? ¿No? ¿Cuánto habrán esperado, ansiado ese momento de volver a ser sanos y volver a esa otra vida que tenían antes? Pero hubo uno solo que puso a Jesús primero, antes que a su propia vida. Hubo uno solo que puso a Jesús antes que su propia vida. Y ahí es donde apunta Jesús, ¿no? Ahí es donde trabajaba y donde trabaja hoy con sus discípulos, al corazón. Entonces pudo decir: yo no necesito ir corriendo al sacerdote, porque Jesús está primero. Después vendrá el sacerdote, después vendrá la purificación, después vendrá, pero Jesús estaba primero. El resto podía esperar. Jesús estaba primero, y ahí es donde ese es el que volvió. Entonces seamos como ese que vuelve, que pone a Jesús primero, por más ansiedad y anhelo que tenga de aquello que le ha sido concedido. Pero Jesús primero, que nada domine nuestro corazón. En el en el versículo 18 dice: no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. No, porque era samaritano, el que volvió era samaritano. Evidentemente los otros 9 tal vez eran judíos, pero este era samaritano. Entonces debemos ser ejemplo para los demás, ser sal, ser luz para aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen el camino. Cuidar nuestro corazón y orar por nuestra lengua, no cuidarnos de la queja, como veníamos hablando, vivir en fe y con el auxilio constante del Espíritu Santo, para que podamos ser ese ejemplo frente a los que nos ven, frente a los que están ahí, y poder conducirlos también a ellos a una vida diferente en Cristo. Y en el versículo 19 termina: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo salvó la fe, aunque ya había sido curado antes.
¿no? Entonces acá como Jesús habla de algo integral y no se queda solo con la sanidad física, porque ya había sido sanado cuando volvió. Pero dice, tu fe te ha salvado. No la sanidad física era una sola parte, pero Jesús habla de algo integral, que es cuerpo, alma y espíritu. Y ahí está la fe, va más allá del milagro en sí, va más allá solamente de ese milagro de sanidad. Entonces, a raíz y a la luz de esta historia, de este encuentro de Jesús con estos 10 leprosos y con ese que volvió, el Señor me hablaba de tener esta especie de desafío para nosotros, ¿no? De tomarnos el tiempo para agradecer a Dios por todo. Tomarnos ese tiempo, tener un tiempo en ese devocional, en esa oración, tener un tiempo de agradecimiento particular como lo hizo Él. Vivir una vida, ¿no? de adoración, como hablamos estos últimos domingos, de adoración, de fe, y sumamos de gratitud, porque la gratitud va a ir en esa adoración y va a ir de la mano de la fe y del Espíritu Santo, porque si no es muy, muy, muy difícil afrontar situaciones difíciles con gratitud. Ahí necesitamos de estar firmes en la fe, en las verdades y tener el auxilio del Espíritu Santo en todo tiempo. Y esto tercero, ¿no? De ser ejemplo para aquellos que lo necesitan, no ser de bendición a sus vidas a través de una vida agradecida que se va a expresar, ¿no? Si en nuestro corazón hay una vida agradecida, por nuestra boca va a salir eso que abunda en nuestro corazón y vamos a bendecir a quienes nos escuchen y a quienes estén con nosotros. Esos son los 3 desafíos que el Señor me hablaba para el 2022, ¿no? Comenzar un año con fe y comenzar un año con gratitud para que ya un 2022 que ya nos puso a prueba, pero ahí contamos con el Señor en todo tiempo y sabemos que Él es soberano sobre nuestras vidas y que todo lo que sucede, como hablábamos antes, va a ser para bien y va a ser para nuestra transformación en semejanza en Cristo en cuanto a su carácter, ¿no? Formar ese carácter de Cristo en nosotros. Y ahí estamos nosotros, no cuestionándolo, sino creyéndolo y obrando en fe, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros como Padre amoroso. Así que bueno, hermanos, eso era medio resumido de alguna manera esta carga que tenía de parte del Señor para este día. Los animo. Y a mí también, esta fue una semana que pasaron cosas, y como yo ya tenía esta carga, el Señor me anduvo probando un poco para que yo pueda dar gracias en cada situación que también pasó esta semana y seamos conscientes, ¿no? Y cómo va a cambiar también, porque la situación muchas veces no va a cambiar en el momento, pero nosotros la vamos a afrontar con otro espíritu, de otra manera, en victoria, porque Cristo nos da la victoria y ahí estamos confiados en Él. Amén. Por eso un poco les decía, ¿no? Los que pudieron estar desde tempranito en la convivencia habrán visto que mucho de lo que se habló hoy era parte de lo que Dios iba a seguir hablando en este momento. Yo estaba sorprendido de hoy cómo hablamos de la gratitud. Y sin decir, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o hacer algún aporte que le haya dado el Señor. ¿Me permitís un minutito, Germán? Sí, Roberto. Mira, estaba recordando Habacuc 3:17, ¿no? Lo que implica el hecho de pasar por aflicciones. El Señor dijo que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero que tenemos que confiar en Él. Y no es esto una fe ciega, sino es verificar que Dios ha actuado por medio de la fe de la gente, ha actuado en la historia y ha dejado indefectiblemente su voluntad plasmada en sus hechos, que Él ha actuado. Así que si Dios ha ordenado por alguna circunstancia muy especial que los problemas sigan en nuestras vidas, por alguna razón y propósito será. Pero nosotros tenemos que vivir no de una manera o de cualquier manera, sino de una manera triunfal, sabiendo que Dios es el que nos respalda.
Y por allí en Habacuc 3:17 el profeta dice, ¿no? Dios es mi fortaleza, a pesar de toda circunstancia. ¿Recuerdan ustedes el párrafo? Dice, aunque la higuera no florezca y no haya vides en el fruto, y bueno, ustedes conocen ese versículo. Es decir, aunque pasen tal y tales cosas, yo me alegraré, porque Dios es mi fortaleza. Y tenemos confianza en que Él va a actuar, porque así lo ha hecho a través de la historia. Y una última cosa, algo que me tocó mucho el corazón en estos últimos días. Dios me hizo sentir en mi corazón. Dios obra siempre para bien. Amén. Amén. Amén, Roberto. Muchas gracias por la palabra. Que dice que el Señor nos trajo para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Y dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. O sea, Él está ahí. Cuando estamos en la queja, estamos fuera del lugar donde habita el Señor, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando estamos con corazón agradecido, ahí está el Señor, siempre está el Señor, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él sabe, Él conoce cada lágrima nuestra, en todo. Estaba justamente cuando vos dijiste, Lucas, me acordé de lo que hablaba de la viuda y el juez injusto, que decía, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la gratitud, como vos decías bien, viene de la fe. Porque si no tenemos un corazón que le cree a Dios en todo lo que Él dice, que todas las cosas nos ayudan a bien, que no podemos agradecer. Entonces, esa palabra que dijiste me recordó mucho la quejabanza. Largamos todo el rosario de problemas que tenemos y abajo ponemos, pero yo confío en Dios. Entonces, no es así, porque le estás haciendo mal al hermano. Cuando vos le estás con todas las cosas bravas que tenés en tu vida, estás haciendo que un Dios injusto te está maltratando. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es bueno y todo nos ayuda a bien a los que le aman al Señor. Así que muchas gracias por esta palabra, es muy buena, muy recordatoria. Gracias, Germán, una inspiración del Espíritu. Amén. Gracias, Emi, gracias por tu aporte valioso también. Muchas gracias, Emi. Gracias, muchas gracias. Bueno, si nadie quiere comentar algo más, hay algunos hermanos que se sumaron después para poder saludar. Así que abro un poquito, si además quiere hacer algún comentario, y si no, saludamos a los que no pudimos saludar. ¿Más? Sí, Raúl. Hola. Sí, justo estos días el Señor me habló y dijo, es tiempo que ahora van a vivir por fe. Y bueno, justo estos tiempos vivimos un tiempo un poquito apretado con la economía. Y unos días atrás teníamos que pagar el colegio de los chicos, más de 3,000 pesos. Y no tenía, dije, bueno, y justo el Señor me habla. Bueno, pero para eso tenemos que estar bien con el Señor en la comunión, ¿no? Porque a veces pedimos más y hacemos poco. Y bueno, de pronto llegaba la fecha que tenía que pagar sí o sí, y dijimos, nos miramos con mi esposa y digo, ¿cómo hacemos? Vamos a orar. Oramos y después al rato me llama uno que me debía. Yo ni en cuenta le había tomado. Me llama, me dice, Raúl, ¿cuánto es tanto? Le digo, bueno, hoy pasamos la tarde. Uno se encuentra necesitado y dice, ¿cómo hago? Y de pronto me llamaron, ¿viste? Y gracias a Dios pudimos pagar de adelantado el colegio de los chicos y donde ya nos exigían la fecha indicada. Y eso esta semana o la semana pasada me ha sucedido 3 veces igualito. Me han pagado, me han dado la plata justo en el momento que yo tenía que
que pagar, pero siempre confiando en Dios, ¿viste? Pero a veces es difícil, porque como dice, la fe es algo para lo imposible, ¿no? Pero nosotros hemos creído en Dios que todo lo puede, ¿no? Depende de cómo creemos, qué tamaño es nuestro Dios, así Dios va a obrar. Sabemos que nuestro Dios es grande, Dios de lo imposible, y nos queda confiar en Él. Y yo estoy muy agradecido al Señor, y también gracias hoy a la prédica que justo el Señor nos ha motivado a seguir confiando de que Él lo va a hacer y de que Él es fiel, de que tratemos nosotros siempre de estar bien con Dios, porque nosotros estamos obrando mal, no va a haber paz en la espera de que Dios nos va a obrar. Entonces, para eso tenemos que aprender también a estar bien con el Señor en todas las áreas, ¿no? Y eso para mí, la verdad que los tres que tuve de bendición de parte de Dios, la fe, nos está aumentando nuestra fe, nuestra confianza de que tú eres un Dios que cumple. Y hace unos días mi hijo, el último, el Benjamín, soñó, me dice, ¿puedo compartir el sueño, no? Hola. Sí, dale, sí, Raúl, ahí, en breve para... Mi hijo, el último, aquí, pero... el Benjamín, el último, me dice, papá, tuve un sueño, me dice. ¿Qué soñaste? Soñaba que yo dibujaba a Jesús. Dice que yo llegaba y le decía, bien, hijo, estás dibujando al Creador, mientras Jesús. Y de pronto mi hijo me dice, sí, papá, pero teníamos una vez una máquina que lo que dibujamos lo hacía real. Y de pronto lo pusimos y no funcionó. Y al momento dice que la de nuestra ventana dice que desciende Jesús de lo alto. Y dijo, yo no soy una imagen, yo soy real, nos decía, estamos con Benjamín. Papá, y de pronto nos lleva por la escalera al cielo y nos hace ver que realmente Dios es real, de que confiemos de que Él va a obrar. Y la verdad que ese sueño también que tuvo me motivó a ver que Él es real, de que Él está con nosotros, de que no confiemos en las cosas materiales o el momento que si tenemos o no tenemos, cómo hacemos para pagar, que confiemos en que Dios va a obrar. Y ese sueño también que mi hijo tuvo, la verdad que me alegró, me motivó, pero como dice, es un tiempo difícil. Tiempo de fe es un tiempo difícil, pero es un tiempo que vamos a crecer en la confianza en Dios, en la realidad que realmente Él es real y que Dios va a obrar. Momento, no importa cuán difícil o de repente el mar está ahí, Dios lo va a abrir el mar para pasar. Pero es importante. Eso es bueno, lo malo también, lo poco, lo mucho, por cada cosa que Dios nos permite que pasemos. Gracias. Man, gracias. Amén. Qué lindo sueño que tuvo Benja, realmente para toda la familia. Me motivó, me puse contento. Qué lindo. Gracias, Raúl, por compartirlo. Saludos a Benja y a todos, pero lindo sueño. Bueno, ahora sí me gustaría antes, porque bueno, ya son las 12 y vi que algunos tenían varios compromisos. Bueno, si alguno tiene algún compromiso que tenga que dejar o que tenga que irse, puede hacerlo libremente. Ahí nos saludó Débora, que tuvo que retirarse, así que bueno, también lo hago extensivo a quien necesite. Y aprovecho para saludar a Guille y a Lana. Ahí que hoy Guille, desde que arrancamos, creo que arrancamos a las 10, Josué estuvo, creo que esa media hora diciendo Guille, así que te quería saludar, Josué, no sabemos bien por qué, pero Josué te quería saludar hoy, así que te debe estar escuchando, o no sé. A ver si hola, Josu. Acá está Guille. Hola, Josu. Ay, mi amor. Hermano, quería... Ahí prende el micro. Bueno, está muy entretenido jugando. Bien. Muy buena palabra, Germán. Yo me acordaba que en la palabra dice que el Señor busca por verdaderos adoradores, ¿no? Y solo conseguimos ser verdaderos adoradores con el corazón agradecido. Siendo agradecidos, llenamos nuestro corazón de alabanza, entonces así conseguimos ser verdaderos adoradores. De eso me acordé. Amén. Gracias, Guille, gracias, Alana. Aprovecho para saludar a
Ari Euge, ¿cómo Un andan? poquito de disciplina, lo tomo con un poquito de disciplina también. Hola, ¿cómo No sé están? qué. ¿Cómo andan? Hola, chicos. ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo les fue las vacas? Perdón que hago la pregunta, pero... Sí, nos hemos desconectado totalmente. Así que la pasamos bien. Fuimos ahí a la colonia de Valle del Lago. Así que, bueno, volvimos un poco más negritos de lo que somos. Y con la bebé acá que se está moviendo, parece que está haciendo bungee jumping. Qué lindo, qué lindo. Qué buenas noticias. Gracias, chicos. Gracias por estar, gracias por las noticias. No sé si me faltó, a ver, voy a repasar. No, bueno, estamos todos saludados, por lo menos los que estamos acá estamos todos saludados. Y bueno, vamos a estar orando, Yamilet, para que te sientas mejor y para que esa fiebre pase. Es un tiempo, a veces las vacunas tienen estas reacciones, así que bueno, vamos a estar orando también por vos para sostenerte y para que el Señor siga obrando en tu vida, Yamilet. Pero bueno, ahí está. Te acompañamos en oración, así vos también orás y oramos todos. No solamente nosotros por vos, sino que lo más importante es que vos puedas orar por vos ahí, tener ese tiempo de relación íntima con tu papá, con Dios, y nosotros te acompañamos como hermanos en oración, te sostenemos en oración también para que esta fiebre pase y este tiempo pase también y te recuperes prontamente. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por sus Muchas aportes, gracias. por estar, por sus oraciones, y seguimos ahí sosteniéndonos y orando unos por otros. Amén. Bendecidos, Gracias, hermanos. hermano. Un Gracias abrazo por para todo. todos. Bendecido, amigo. Gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias.